Les bendiga a todos, hermanos. Seguimos acá con nuestro estudio. En el día de hoy nos toca la lección Serpientes en el desierto. Números capítulo 16, versículo 5, hasta el capítulo 21, versículos 9 y del 21 así mismo hasta el 35. Vamos así mismo a orar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones, Padre, y que podamos aprender, Señor, a mantenernos conectados contigo durante el día, Señor, y no practicar las acciones, Señor, que podemos ver que tu palabra nos enseña que van en contra de esperar en ti. Ayúdanos, Padre, a poder ser como Josué y como Caleb, Señor, aplicando la fe en nuestra vida y entendiendo, Padre, que lo que nuestros ojos ven no y nunca será más grande que tú. En nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, seguimos aquí estudiando. Vemos acá entonces que Moisés en este momento está aquí con Coré, Datán y Abiram, que Moisés percibió a través del descargo de ellos la verdadera motivación, ya que algunos levitas, ellos buscaban lo que era el poder del sacerdocio, al igual que Coré. A menudo deseamos, muchas veces también nosotros en nuestras vidas, hermanos, cualidades especiales que Dios le ha dado a otros. Pero Coré tenía sus propias habilidades importantes y valiosas. Y al final, tristemente, hermanos, su ambición de tener más originó que lo perdiera todo. Algunas veces no nos damos cuenta, hermanos, que una ambición es una codicia disfrazada. Y tenemos que buscar verdaderamente cuál es el propósito especial que Dios tiene para nosotros. Hermanos, hay personas que quieren cantar para el Señor, pero quizás ese no es el regalo que Dios le quiere dar, el don que Dios le quiere dar a usted. O personas que quieren hacer esto o aquello, pero si ese no es el plan que tiene Dios, pues no es el plan que tiene Dios, hermanos. También una de las formas más fáciles de no llegar a seguir a Dios es cuando miramos nuestros propios problemas presentes y lo que hacemos es que lo inflamos más que la situación. Datán y Abiram hicieron justamente eso cuando comenzaron a desear una comida mejor y ambientes más placenteros. En Egipto, el lugar que alguna vez desearon abandonar, cada vez lucía mejor y mejor y mejor. Y por supuesto, hermano, que no era por la esclavitud, sino pensando en los beneficios, entre comillas, ¿verdad? O por los capataces, sino por la comida que producía agua en su boca. Estaban ya pensando, hermano, casi babeándose, como decimos, ¿verdad? Estos dos hombres y sus seguidores se habían perdido completamente en lo que era su perspectiva. Y eso es lo que pasa, hermanos, en nuestra vida cuando nosotros quitamos nuestra vista de Dios. No permitamos que nuestras dificultades nos lleven, hermanos, a que nosotros perdamos lo que es el énfasis a sí mismo de Dios. Y vemos aquí un poquito de Coré. Un punto fuerte de Coré es el hecho de que era un líder popular, una figura influyente durante el Éxodo. También fue nombrado junto con los jefes de los clanes de Israel en Éxodo 6 y fue uno de los primeros levitas que fueron designados para servicio especial en el tabernáculo. Debilidades y errores que podemos aprender de Coré. No pudo reconocer la importante posición en la que Dios lo había colocado. Se olvidó de que su lucha era contra alguien mucho mayor que Moisés y permitió que la codicia cegara su sentido común. En la vida, hermanos, las lecciones que podemos aprender de la vida de Coré son las siguientes, que en ocasiones existe una línea muy delgada entre las metas y la codicia. Para alcanzar las metas que Dios ha establecido para nosotros, hermanos, no podemos hacerlo a través de la codicia, no podemos hacerlo a través del engaño, no podemos hacerlo a través de la mentira. Tenemos que hacerlo honestamente, honradamente, como Dios nos ha dicho que vivamos nuestras vidas en la palabra de Dios. Si no estamos contentos con lo que tenemos, podemos llegar a perderlo sin obtener nada mejor. La historia de Coré, pues la podemos ver en Egipto, en la península del Sinaí, y la ocupación era un levita, que es un levita, que estaremos aprendiendo más de eso luego, es un asistente del tabernáculo. Entonces podemos ver acá que se les da a los israelitas, se les había dicho que ellos ni siquiera tocaran las pertenencias de los rebeldes inicuos. Y en este caso, si lo hacían, mostrarían simpatía por causa y aceptarían sus principios. Mire lo que pasa aquí con estos tres hombres. Coré, Datán y Abiram estaban retando directamente a Moisés y a Dios. Moisés declaró con claridad lo que Dios intentaba hacer a los rebeldes en Números 16, 28 al 30.
Hizo esto para que todos tuvieran que elegir entre seguir a Coré o a Moisés, el líder escogido por Dios. Mire, hermano, la codicia fue tan grande, la envidia, el pecado, el darle la oportunidad a este pensamiento de pecado, hermanos, que tomara control literalmente de la vida de él, tan grande, qué tristeza. Y cuando Dios pide que hagamos una elección fundamental, estamos entre el lado de la gente malvada en el lado de Dios. En el trabajo, la gente tiene que tomar decisiones a veces. Están las personas que van en contra de lo que es ético, de lo que es correcto y de lo que es correcto, que es lo que nos pide Dios, que vivamos así, hermanos, no solamente en la iglesia, tenemos que vivir así en la iglesia, en la familia, ¿verdad? En nuestro trabajo. Así que un día después de que Coré y sus seguidores fueron ejecutados, antes de esto, aunque las familias de Datán y Abirán fueron tragadas, vemos que esta elección, ellos al pecar y al elegir lo incorrecto, ¿verdad? Vemos que sus familias fueron tragadas, los hijos de Coré no fueron eliminados, como dice Números 26:11. Y exactamente un día después de que Coré y sus seguidores fueron ejecutados por refunfuñar y quejarse contra Dios, los israelitas comenzaron de nuevo con más quejas y murmuraciones. No aprendemos, hermanos. Y fíjense, yo me incluyo, porque humanamente nosotros hacemos las mismas cosas. Su actitud negativa solo provocó que se rebelaran más y que agarraran mayores problemas, que encontraran mayores problemas. Esto erosionó su fe en Dios y alentó pensamientos para rendirse y regresar. El camino para una rebelión abierta contra Dios comienza ¿con qué? Cuando no estamos satisfechos, hermanos, de que Dios está obrando, de que Dios está en medio de nuestras vidas y de que no estamos solos. Después de haber presenciado los milagros espectaculares, no importó, hermanos, el enfoque fue la queja, el enfoque fue el hecho de que querían rebelarse. Y muchas veces, hermanos, nosotros mismos no nos preguntamos o podemos preguntarnos cómo fue que ellos estaban tan ciegos, ignorantes, y sin embargo nosotros mismos a veces hacemos exactamente lo mismo. Tenemos a veces siglos de evidencia donde vemos la mano de Dios moverse y cuando están otros momentos nos olvidamos. No podemos hacer eso, hermanos. Vemos también aquí, hermanos, que aún los levitas, quienes eran ministros, tenían que diezmar para apoyar la obra del Señor. No había nadie que estuviera exento de regresar a Dios una porción de lo que había recibido de él. Aun cuando los levitas no tenían tierras y no operaban grandes empresas, ellos tenían que tratar su ingreso de la misma manera que cualquier otra persona, dar una porción para ayudar a suplir las necesidades de los otros levitas y del tabernáculo. Así que, hermanos, tenemos todas nuestras responsabilidades financieras, ¿verdad? No solamente personales, sino también espirituales. Hemos sido llamados a que demos una porción y también, hermanos, a también dar en base a lo que hemos recibido. Se ve acá entonces, hermanos, que el principio del diezmo es todavía muy importante en nuestros días. Dios espera que todos sus seguidores suplan las necesidades materiales de aquellos que se abocaron a suplir las necesidades espirituales de la comunidad de la fe. Luego se menciona aquí lo que es la ceniza de la vaca. ¿Qué significa eso? Mire esto bien importante, hermanos. Cuando una persona tocaba un cadáver, era considerado impuro. Por ejemplo, no se podía acercar a Dios en adoración porque era considerado impuro y lo impuro no puede estar en la presencia de Dios. Este ritual purificaba a la persona impura para que una vez más pudiera ofrecer un sacrificio especial, una vaca. Tenía que ser ofrecida por alguien que no fuera impuro. Cuando hubiera sido quemada en el altar, sus cenizas se usaban como un filtro a través del cual se vertía el agua para poder ser purificado. No tanto literal como simbólicamente. Las personas impuras se lavaban a menudo sus ropas y pertenencias y con esta agua purificada como un acto de nueva purificación. Entendamos, hermanos, que es una representación, un simbolismo, ¿ok? El enfoque y el hecho no era la vaca, era la obediencia a lo que Dios estaba pidiendo. Recordemos siempre eso. Habían pasado ya 37 años de la primera misión espía en Israel, de la tierra prometida, y vemos acá en Números 13-14, 40 años desde el éxodo de Egipto. Y luego hay como un silencio acerca de aquellos 37 años de peregrinaje a la deriva.
Y vemos que la generación de aquellos que vivieron en Egipto casi estaba extinguida ya en esos momentos. ¿Sí? ¿Quiénes quedaban? Quedaba Moisés en ese momento. La generación que vivieron en Egipto estaba casi extinguida y la nueva generación pronto estaría lista para entrar. Moisés, Aarón, Josué y Caleb fueron los pocos que quedaron de los que salieron de Egipto. Una vez más acamparon en Cádiz, el sitio de la primera misión espía, en que terminó en desastre. Y ahora Moisés esperaba que el pueblo estuviera listo para comenzar entonces fresco. Ya las personas incrédulas no estaban por decir, ¿verdad? Y ahora va a ser un comienzo fresco. Después de 37 años, los israelitas olvidaron que sus peregrinajes eran resultado de su propio pecado. No podían aceptar el hecho de que ellos mismos habían acarreado el problema. Así que culparon a Moisés por su condición. Y por lo general nosotros hacemos lo mismo, hermano. A veces nos olvidamos de nuestras faltas y hacemos así. Y apuntamos el dedo a la gente. Dios había dicho a Moisés que hablara a la roca en el versículo, vamos a leer ese acá, 20:12. Este es importantísimo. Dice aquí, versículo 8 del capítulo 20. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad, boca, palabras, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó, como él le mandó. Muy bien, Moisés, vamos bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, iba bien, pero de aquí vamos de cuesta hacia abajo. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés entonces alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Mira lo que dice el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no te meteréis en esta congregación en la tierra que les había dado. Hermanos, a causa de su pecado, Dios le dijo que le hablara a la piedra y él la golpeó. Eso fue en contra de lo que Dios le había enviado. Dios le había dicho que entonces que hablara y eso no fue lo que hizo, pero Moisés era líder y el modelo de la nación entera. ¿Cómo tenía una responsabilidad tan grande, hermanos? No podía ser, no fue perdonado. Al golpear la roca, Moisés desobedeció el mandamiento directo de Dios y lo deshonró no solamente con pecado, como pecado, sino frente al pueblo de Dios de igual manera. Dos hermanos llegaron a ser los antecesores, de dos naciones. Los edomitas descendieron de Esaú y los israelitas descendieron de Jacob. Así que los edomitas eran hermanos de los israelitas. Israel entonces envía este mensaje fraternal a Edom para solicitar el paso a través de la tierra, un camino principal. Esta era una ruta antigua donde pasaban caravanas en este lugar. Y desde este lugar, pues, Moisés trató de negociar también y razonar con el rey edomita. Y cuando nada dio resultado, le quedaron dos opciones: entrar en un conflicto o evitarlo. Y Moisés sabía que habría suficientes barreras en los días y meses por venir. Así que no tenía sentido agregar otra manera innecesaria. Y podemos aprender, hermanos, que muchas veces cuando tenemos los conflictos, tenemos que a veces tomar el camino intelectual, el camino más sofisticado para evitar que las cosas se empeoren. Y algunas veces, hermanos, hay un conflicto entre dos personas y una de las personas, cuando está buscando verdaderamente a Dios, está dispuesta a ceder y a continuar hacia adelante y solamente decir, Dios, bendícele a la persona y ahí lo dejo, y no a entrar en esa fricción. Porque, hermanos, para una fricción de un problema hacen falta ¿cuántas personas? Dos. Comienza con una, ¿verdad? Y la otra. Pero si una de las dos personas se retracta, pues entonces ahí puede haber un cambio. Aquí le voy a mencionarle rapidito lo que es Eleazar, que lo vamos a estar mirando luego.
Eleazar fue uno de sus puntos fuertes y logros, sucedió como a su padre Aarón, como sumo sacerdote. Completó la obra de su padre al ayudar a guiar el pueblo de la tierra prometida, supo colaborar con Josué y actuó como vocero de Dios ante el pueblo. ¿Qué aprendemos de la vida de él? La mejor forma de prepararnos para lo que Dios ha planeado para nuestro futuro es concentrarnos en nuestros retos y responsabilidades presentes, no enfocarnos en lo pasado o lo futuro, sino lo que estamos viviendo y cómo podemos trabajar con esto. El deseo de Dios es que le brindemos una obediencia constante a lo largo de nuestra vida. Y también, hermanos, entender esta parte que lugares donde toma lugar la historia es en el desierto de Sinaí, la tierra prometida, y la ocupación era sacerdote y también sumo sacerdote. Y los familiares, el padre fue Aarón, hermanos Nadab y Abiú, y los tíos María y Moisés, que lo estaremos viendo más tarde luego. Vemos acá también que Aarón murió antes de entrar a la tierra prometida y probablemente como castigo por su pecado de rebelión. Si vemos en Éxodos capítulo 32 o números 12 del 1 al 9, usted puede leer un poquito más sobre esto. Y esta es la primera vez que se designa un nuevo sacerdote, un nuevo sumo sacerdote. Aarón fue desvestido de sus ropas sacerdotales y fueron colocadas en su hijo Eleazar, siguiendo los mandamientos del libro Levítico. Vemos también, hermanos, que el Salmo 78 también nos muestra por qué era que se quejaba Israel, porque sus espíritus no eran fieles a Dios. Salmo 78:8. No quisieron obedecer la ley de Dios. Salmo 78:10. Olvidaban los milagros que Dios les hacía. Salmo 78:11. Y nuestras quejas, hermanos, a veces tienen las raíces en estas mismas acciones y actitudes necias que tristemente tuvo el pueblo de Dios. Y nosotros a veces caemos en la misma. Capítulo 21, versículo 6. Vamos a leerlo rapidito aquí, mira lo que dice. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, Dios usa estas serpientes venenosas, hermanos, para castigar al pueblo por su incredulidad y por sus quejas. Imagínense, hermanos, si Dios hiciera esto cuando nosotros nos quejamos. Ay, ay, ay. El desierto de Sinaí cuenta con una gran variedad de serpientes y algunas se esconden bajo la tierra y atacan sin previo aviso. Los israelitas y los egipcios las temían mucho. La mordida de una serpiente venenosa significaba por lo general una muerte lenta con un sufrimiento intenso. Cuando colgaron el asta de la serpiente de bronce, los israelitas no conocían el significado total que Jesucristo le daría a aquel hecho. Lea en Juan capítulo 3, 14 y 15. Déjeme, se lo voy a leer por si acaso, porque este es bien importante. Sabemos que un poquito extendido aquí. Juan capítulo 3, 14 y 15. Dice así. Porque todo aquel, para que todo aquel, el 14 y 15 de Juan 3. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantando, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, esa parte, vemos acá, que es levantada entonces, y cuando colgaron entonces esta hasta la serpiente de bronce, los israelitas no conocían el significado, pero Jesús explicó que como los israelitas habían sanado al mirar la serpiente del asta de los creyentes serían salvos de la enfermedad del pecado al mirar a Jesús en la cruz. No era la serpiente lo que curaba a aquella gente, sino la fe en Dios que podía curarlos. Demostraban esa fe al seguir las instrucciones de Dios a través de su obediencia, de la misma manera que lo podemos hacer nosotros hoy día. Y no existe, hermano, registro alguno del libro de las batallas de Jehová, pero lo más probablemente fuese que haya una colección de cantos, quizás de victoria o poemas que muestran esta victoria. Podemos ver que los israelitas son mordidos por serpientes, los cristianos mordidos por el pecado. Los israelitas, poco dolor inicial, luego intenso sufrimiento. Los cristianos, poco dolor inicial, luego intenso sufrimiento también. Israelitas, muerte física por el veneno de las serpientes.
cristianos, muerte espiritual por el veneno del pecado. Los israelitas, la serpiente de bronce es levantada en el desierto. Los cristianos, Cristo es levantado en una cruz. Los israelitas miran a la serpiente que salvaba la vida y los cristianos miran a Cristo que nos salva de la muerte eterna. Y podemos ver también así, hermanos, que Dios aseguró a Israel que su enemigo ya estaba conquistado. Y Dios quiere que nosotros así mismo estemos dispuestos, hermanos, a darle la victoria también, a recibir, perdón, la victoria de parte de Dios en nuestras vidas, ya que la victoria se nos ha sido dada. Así que, hermano, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir esforzándonos para poder vivir vidas donde aplicamos los principios bíblicos en nuestras vidas. Amado Dios, gracias, Señor, porque tanta información, Padre, que podemos estudiar y que podemos aprender. Ayúdanos, danos entendimientos, Padre, y guíanos para que podamos aprender, Señor, y no ser personas, Padre, que permiten que su yo se interponga, Padre, en el plan que tienes para sus vidas. Guíanos, Señor, y guárdanos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Nos veremos pronto. Bendiciones.